Cordial saludo, mi nombre es María Elena Tarazona, soy estudiante de doctorado en educación de la Universidad Santiago de Cali. Me hago partícipe en este seminario de práctica pedagógica con la ponencia Gestión curricular en la nueva ruralidad, que hace parte de mi investigación de tesis doctoral. Es una revisión sistémica que se realizó bajo el método PRISMA. Para lo cual voy a presentar una reflexión crítica en 4 vertientes: la contextualización del currículo rural, la nueva ruralidad como un reto curricular, la formación en pedagogía rural, la cultura campesina como escenario de aprendizaje. En cuanto a la contextualización del currículo, es importante reconocer que hay investigaciones desde una perspectiva sociocrítica que enuncian que los currículos que se enseñan en los centros rurales han resultado poco estimulantes porque contienen contenidos científicos, lenguajes y principios pedagógicos que son netamente urbanas, lo que imposibilita que se pueda tener un acercamiento a las realidades de las comunidades rurales para quienes va dirigida la acción curricular. En este sentido, es necesario que se vaya más allá de la cobertura para garantizar una educación pertinente y de calidad que permita que sean los actores del proceso educativo quienes participen en su construcción, en su implantación, en su análisis, como bien lo enuncia Jimeno Sacristal, desde unos procesos democráticos y participativos que den cuenta de los intereses y las necesidades que tienen las poblaciones rurales. Y en este sentido, pues es necesario tener en cuenta la voz de los actores en este proceso, y no se pueden obviar las particularidades sociopolíticas, culturales y económicas de cada territorio. Entonces, es necesario concebir el currículo desde esas experiencias para poderlo construir en pertinencia y coherencia. Martínez nos dice que el currículo va mucho más allá, que trasciende los entornos vivenciales y físicos, y que por tanto se deben reconocer las condiciones sociales, históricas, políticas y económicas de los pobladores para poder tener una propuesta que realmente responda a las intencionalidades y a lo que desean las comunidades rurales. En este sentido, entonces, el mismo currículo se convierte en este documento que es el reflejo de cómo se leen las comunidades a sí mismas, lo que Martínez denomina como texto, y sería la visibilización de que el currículo tiene una función social, que es el que nos permite acercarnos a la calidad educativa. En cuanto a la nueva ruralidad como reto curricular, es importante reconocer la importancia de la cotidianidad, de las vivencias del entorno para poder alcanzar esos procesos de aprendizaje que se busca con los estudiantes en el contexto rural. Luego, renovarnos a la luz de un nuevo currículo contextualizado que implique retomar los pilares de la educación para hacer una reflexión pedagógica desde la visión filosófica, antropológica, que permita caracterizar al sujeto a quien se le enseña, sus potencialidades, sus realidades, sus limitaciones, su cultura. Desde la didáctica, entonces, el cómo se enseña, el cómo se aprende, con qué medios, y por supuesto desde la teleología en el de para qué se enseña. En este sentido, entonces, el PI para el caso de la nueva ruralidad es necesario que atienda esas particularidades del entorno, porque la escuela está en la responsabilidad de asumir y priorizar a las sociedades campesinas, especialmente enfocando su acción pedagógica al reconocimiento de esas nuevas fuentes de sustentabilidad y de la defensa y protección del medio ambiente, la preservación de su cultura, el reconocimiento de esos hechos históricos que marcan la identidad como y que realmente esto se lleve a los escenarios de la escuela como un escenario de aprendizaje. Es importante que se reflexione, precisamente ese es el reto de la nueva ruralidad, que se reflexione sobre la pertinencia de una propuesta pedagógica didáctica que se desarrolle bajo el liderazgo de la escuela rural y no bajo la imposición de esta como ha venido haciendo, sino que deba partir de unos procesos dialógicos permanentes y consecuentes con lo que se busca. En cuanto a la formación en pedagogía rural, es necesario
que se adelante un componente curricular investigativo, como lo afirma López, que dé cuenta de esas realidades, que se entiendan, que ayude precisamente a comprender la función, a comprender las realidades de los contextos rurales para poder desarrollar los procesos educativos en estos territorios. Además, que no se puede quedar únicamente estos procesos investigativos, estos semilleros de docentes, estos escenarios de reflexión y de movilización de conciencia colectiva únicamente en las normales y en las instituciones educativas de educación superior, sino que va mucho más allá y se deben generar esos espacios entre los maestros. Para ello, el PTA en el 2018 propone las comunidades de aprendizaje, que son esos espacios de construcción colectiva, de reflexión pedagógica, que permite el intercambio de experiencias y de opiniones para poder alcanzar unas mejoras desde ese quehacer de aula, desde ese compartir de manera conjunta sus vivencias, y también encontrar las alternativas pedagógicas que más se adapten a las necesidades de la ruralidad. Y que por tanto conlleven a que haya mejoramiento en los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero sobre todo que haya un reconocimiento de esa coherencia y de esa pertinencia que tiene que existir en la ruralidad, y que por tanto se requiere, es innegable que se requiera una formación en pedagogía rural, sobre todo a sabiendas de que más del 60% de la población educativa recibe sus clases en modalidad de educación rural. En cuanto a la cultura campesina como eje como escenario de aprendizaje, es importante destacar ese diálogo participativo que tiene que tener la familia y la escuela, porque son ellos los encargados de la formación de los hijos. Entonces deben dialogar sobre esos aspectos relevantes que consideran son fundamentales para la formación integral. Entonces hay una exigencia de la nueva regularidad del hecho de comprender que el sector rural ha sido marcado por una visión agrícola, pero que con el tiempo la sociedad campesina representa, para él la sociedad campesina pues representa un ingreso económico insuficiente, lo que ha abierto la oportunidad de una revalorización del complemento de la actividad agropecuaria con otras alternativas económicas que constituyen la fuente de ingreso pues más productivo y rentable. Estas realidades, estas particularidades económicas, sociales y políticas de cada comunidad deben ser el insumo para poder fundamentar una propuesta curricular que se acerque a esos escenarios de la ruralidad y que realmente se utilicen todas estas vivencias como un escenario de aprendizaje. Precisamente Murillo afirma que la mayor riqueza que se tiene en el territorio radica en la construcción de una cultura de las sociedades campesinas que encuentran en la sustentabilidad ambiental y la vida social, el desarrollo humano integral. Luego, la escuela no puede ser ajena a esta percepción, sino que debe apropiarlo como un escenario de aprendizaje e insumo principal en su currículo. Como conclusión, entonces, se resalta que el PEI debe reformularse y, en consecuencia, apropiar una contextualización de un currículo que fortalezca y sistematice la acción pedagógica del docente, sus saberes, hacer el acercamiento a esas realidades sociales y de unas realidades sociales y pues de las comunidades rurales, a toda esa interculturalidad, biodiversidad, pluriculturalidad y multiplicidad que son la fuente para unos aprendizajes que den cuenta de que la escuela responde y es el vehículo de procesos de transformación y de progreso en las comunidades rurales. Es importante que se generen espacios de reflexión pedagógica para conocer la relevancia de lo que es un diagnóstico adecuado al contexto y a los intereses de las comunidades a quienes va dirigido el currículo. Por eso el fomento de las comunidades de aprendizaje son los elementos fundamentales para hacer organizaciones y propuestas curriculares contextualizadas.
se necesita tener en cuenta los nuevos cambios, las nuevas transformaciones que se tienen, pero porque la escuela no puede quedarse sin revisar esa construcción de ciudadanía desde el territorio escolar con proyección a la comunidad. Agradezco su atención, muchísimas gracias, y estos son los referentes bibliográficos que utilicé para la construcción de esta ponencia. Muy buen día.